Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a que sigamos compartiendo el poder de la palabra del Señor. El dulce mensaje del Señor a través de su santa palabra. Dios les bendiga a todos los que están conectados, los que se van a conectar. Que la gracia del Señor nos arrope en estos días. Necesitamos caminar ceñidos a esta palabra. Estamos en tiempos peligrosos. De verdad necesitamos refugiarnos en Dios, en su palabra. Necesitamos volvernos a la fe genuina, la fe auténtica, esa fe que Jesús les transmitió a los apóstoles, esa fe apostólica, esa fe que caracteriza a la iglesia del Señor. Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, Pablo dice que en el Evangelio todas las cosas obran por fe y para fe. De tal modo que el justo por su fe vivirá. Entonces, yo quiero que vayamos a un libro hermoso, rico en mensajes, y es el recipiente, digamos, de donde están concentrados esos secretos de Dios que revela a su pueblo a través de la palabra de la escatología. Dios bendiga a la hermana Marbeli Sánchez, Dios te guarde, hija. Yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11, que dice la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Pedro no le dice lo que verás, sino lo que ves, porque ya estaba en el Espíritu. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gloria al Señor para siempre. Damos gracias al Señor. Hoy quiero hablar acerca de la revelación de Jesucristo, pero quiero hablar de la adoración a Jesucristo revelada en Apocalipsis capítulo 1. Dice: yo, Juan, vuestro hermano. Mire él cómo se presenta, como vuestro hermano. Y no solamente como vuestro hermano a través de la fe, sino copartícipe vuestro en la tribulación, porque él está hablando a la iglesia. Y la iglesia de Cristo, mientras esté en esta tierra, va a estar sujeta a ataques, va a ser víctima de intentos por destruirla, por desintegrarla. Vienen ataques feroces, como dice Pablo a los tesalonicenses, le dice: oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificado y sea glorificada, y seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Dice: copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, él se presenta en su condición, él se presenta como lo que es, nuestro hermano, y no tenía privilegios por ser discípulo o apóstol del Señor. Por el contrario, ellos sabían, porque el Señor se lo había dicho, que por causa del Señor ellos serían aborrecidos. Es por causa del Señor. Hay gente que son aborrecidos por causa de ellos mismos.
pero seremos aborrecidos por causa de su nombre, perseguidos, encarcelados. Dice que seremos llevados a prisiones, muchos seríamos torturados y asesinados. Eso lo dice la Biblia. Pero entonces vemos aquí que este libro de Apocalipsis, hermanos, es tremendo. Mira cómo dice, como comienza el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Jesucristo se reveló a Juan en la isla de Patmos desde el primer momento. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios le da al Señor Jesús ese trabajo, esa encomienda de revelarle a sus hijos las cosas que iban a suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación es de Jesucristo. Aquí nadie más es revelado sino Jesús. Ahí no se revela ningún apóstol, ningún profeta, ninguna gente de la antigüedad, ni antes, ni durante, ni después. Aquí se revela a Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios dio esa revelación para dar a conocer a Jesús, para darle el lugar que Jesús merece. Y dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En este libro están contemplados todos los secretos y de las cosas que deben suceder y que se están dando ahora, están cumpliéndose ahora. Y nosotros no debemos extrañarnos porque ya nos las dieron esas cosas que han de suceder pronto. Y es tan tremendo que es un mensaje celestial, primero porque Jesucristo resucitó, retomó el lugar que siempre tuvo a la diestra del Padre, ese honor de divino, ese honor de divinidad que en el principio era el Verbo y siempre el Verbo estuvo con Dios. Pero lo que sella esta revelación, de que es una revelación espiritual que viene del cielo, una revelación divina, es que lo envió por medio de un ángel. Los ángeles son seres espirituales que no viven aquí, están con Dios en el cielo y tienen misiones especiales y nos ayudan a nosotros en nuestra tarea de llevar el mensaje y nos protegen y nos ayudan, nos dan fortaleza cuando Dios permite, pero ningún ángel le obedece a ningún hombre. Los ángeles todos le obedecen a Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso quiero hablarte de lo que yo veo aquí. Esa adoración, este Cristo resucitado, manifestado en el día en que Juan estaba en el Espíritu. Y dice que oyó una gran voz como de trompeta. Las trompetas se utilizaban para anunciar la venida de un rey, de una persona de mucha autoridad, de que merecía honor y necesitaba ser reconocida. Entonces sonaban las trompetas y aparecían las personas. Nadie merece mayor honor que el Señor Jesucristo. A Él sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo quiero hablarle que la adoración que se presentó allí en el cielo, allí a partir del versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, es impresionante, hermano. Se presenta la adoración en el cielo. Y en Apocalipsis capítulo 4 usted ve cómo esa visión de la gloria de Dios y todo lo que está en el cielo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todos los ángeles adoran al Cordero, adoran al Señor. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿A Dios le agrada la adoración? Pues claro, Él hizo al hombre para eso. ¿Qué es adoración? Es el acto sublime de tributar honor, loores, reverencia, adoración
y homenaje a Dios. Eso es adoración. Adorar no es cantar bonito. La adoración se expresa a través de un canto, siempre que salga de una persona que anda en el Espíritu. Entonces, la palabra adoración, quiero hablarle un poco de esto. Tiene en 4 palabras que se utilizan en griego para adoración. Está la palabra proskuneo, que significa besar la mano de, o hacer reverencia, presentar reverencia a alguien. Es homenajear a alguien que lo merece, y nadie merece más. El único que merece adoración es Dios. Entonces la palabra proskuneo es besar la mano de. Cuando usted está adorando, le besa la mano al Señor. Cuando a nadie, yo recuerdo que a los padres, cuando llegaban, hace años, uno era un niño, le ponían la mano y uno tenía que besarle la mano. Pero en ese caso no, eso no representa adoración, sino más bien reverencia, porque nosotros no entendíamos estas cosas. A ellos le enseñaron eso y nos lo enseñaron a nosotros. Eran tiempos en que habían, digamos, reverencia, había respeto. Pero aquí estoy hablando de adoración. Adoración no es respeto que nosotros le damos a las personas mayores, a las personas bajo quienes nosotros estamos bajo autoridad. No, es besar la mano de Dios, es entrar en su presencia y rendirnos, vaciar todo nuestro sentimiento, nuestro homenaje al Señor. El Señor se lo dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24, dice: cree, mujer, que el Padre también anda buscando a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso me dice a mí que poca gente ahora pueden adorar, aunque canten como canarios. ¿Por qué? Porque para adorar se necesita una condición, y es estar en el espíritu y vivir en verdad. Y difícilmente haya mucha gente por ahí viviendo ni en espíritu, ni tampoco están viviendo en verdad. Esta es la otra palabra, que es la palabra sebonai, que significa presentar una reverencia sublime. Es sentir temor reverencial, sentir que el Señor nos demanda reverencia, y esa adoración sebonai es que usted guarda silencio, está allí, tiene temor de decir algo que pueda ofender al Señor. Vamos a ver, eso está en Juan, vamos a buscar Juan capítulo 15, versículo 9, vamos a ver un momento. Juan 15:9 dice así. Dice Juan 15:9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces aquí la palabra sebonai significa sentir tanto amor por Dios que usted termina rendido a sus pies. Quiere depositarle a Él todo el amor que hay en su corazón, el amor que más nadie merece en esta tierra. Eso es sebonai, el único que merece tu amor. Ese amor hasta lo sumo, hasta morir por Él, es Dios. Está la palabra latruevo. Esta palabra, la trevo, es servir. O sea, vivir para servir a Dios con reverencia, rendir un servicio de fe a Dios, un homenaje al Señor. Homenajear en un acto de fe, un acto espiritual.
Usted está adorando al Señor. Filipenses 3:3. Mire lo que dice Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vea, los que en espíritu servimos a Dios. Entonces, esta es la palabra, la tregua, que es servir a Dios con todo el corazón, el servicio, que el servicio se convierta en una adoración, un servicio sin condiciones, un servicio que usted lo extreme hasta el límite que sea. Está la palabra eusebo, que es actuar limpiamente hacia alguien, o hacia el Señor, mejor dicho, actuar piadosamente hacia el Señor. Los piadosos son los únicos que pueden acercarse al Señor. Entonces, perdón, estas palabras que se derivan, que las cuatro hablan de adoración en diferentes aspectos, es la que va a manifestar todo lo que tú piensas de Dios, todo lo que tú crees que Dios se merece, están representadas en estas cuatro palabras. Entonces la adoración es un acto extremo, es un acto motivado por lo que tú sientes hacia Dios. Es un acto externo motivado por lo que tú sientes internamente. Eso es adoración. Entonces, nosotros fuimos llamados para adorarle. Nosotros no fuimos llamados para otra cosa, sino para la gloria de su nombre. ¿Y por qué? Porque Él nos escogió. Hay una anécdota de un niño que está en la escuela y los compañeritos de él se burlaban de él, le hacían bullying porque él era adoptado. Y le decían que él no era hijo legítimo, sino que era, o sea, que no era hijo engendrado, sino que era un hijo adoptado, y se reían. Y le decían el adoptado, el adoptado. Y un día él los encontró a todos y le volvieron a decir adoptado. Y él le dijo, ¿sabe una cosa? Es verdad, yo soy adoptado. Mi padre no es el que tengo ahora, pero mi padre decidió que yo tenía que ser su hijo. Él me escogió a mí. Pero en el caso de ustedes, sus padres tuvieron que conformarse con ser sus padres. Pero a mí, mi padre me escogió. Asimismo sucede con nosotros. A nosotros nos escogió Dios. No nos los ganamos porque hicimos algo especial. Simplemente Él nos escogió. Él nos llamó para que fuéramos esa voz, ese sentimiento que pronuncia adoración y alabanza de continuo, que inunde su trono de incienso puro y fresco. Entonces, fuimos escogidos por Dios para que nosotros fuéramos hijos suyos por su gracia. Entonces, nosotros siempre vamos a estar con el Señor sirviéndole y adorándole. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Tome nota. Mira, hermano, la iglesia se está yendo. Nos estamos yendo. Efesios 1, 4 al 6. Dice, según nos escogió, resalte esa palabra, nos escogió. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Jesús nos escogió. ¿Por qué antes de la fundación del mundo? Bueno, porque antes de la fundación del mundo tú no existías, pero sí existía Jesús. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira el propósito. Dice aquí, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Mira lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesús. Él nos aceptó por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro intercesor. Él nos llevó al Padre a través de su sacrificio en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, en versículo 9, dice así. Tome nota, hermano, tome nota, no se pierda. Bueno, claro, como esto está grabado, usted puede verlo más tarde. Pero tome nota. Primera de Pedro 2:9. Dice más, vosotros sois linaje escogido. Un linaje es una raza escogida. Real sacerdocio. Gente santa. Mire cómo dice Pedro, de los pueblo adquirido. Somos una adquisición del reino. Somos la inversión del reino. Nos compró. Él sembró. Él invirtió sus recursos en nosotros. Pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso que cuando aquel hombre le pregunta al ángel de Jehová que cómo se llamaba, le dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Entonces, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Diga conmigo, soy escogido de Dios. Santos y amados. Mira cómo nos llama Dios. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, es necesario aprender acerca de esos privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios en el cielo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué recibiremos en el cielo? ¿Cuál es nuestro privilegio, nuestro galardón en el cielo? Lo primero, vamos a recibir corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice así. No temáis nada de lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, que este galardón, este privilegio, está sujeto a tu fidelidad. Si tú pierdes la fidelidad a Dios, tú perderás el privilegio, porque no recibirás la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Gloria al Señor. Lo segundo que vamos a recibir en el cielo, el privilegio que vamos a tener es galardón. ¿Qué son galardones? Recompensas. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios va a recompensar. Dice que aquel día del tribunal de Cristo serán manifestadas todas las cosas ocultas y saldrán a la luz, fueran malas o fueran buenas. Unos van a recibir recompensa y otros van a recibir reprensión. Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo. Mire lo otro que vamos, el otro privilegio es que vamos a ver al Señor cara a cara. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En aquel tiempo Dios va a revelar todas las cosas. ¿Por qué? Porque no vamos a preguntar en el cielo, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo aquí? No, sino que tendremos la mente de Cristo, y el que tiene la mente de Cristo en esa profundidad, en esa plenitud, lo entiende todo. Ahora, lo otro que vamos a otro privilegio, hermano, es que vamos a comer del árbol
de la vida. ¿Dónde dice? Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere, mire esto, siempre hay que esforzarse, vencer, ser fiel. Tiene que ver con tu voluntad puesta en marcha para ser instrumento en la mano de Dios y para honrar a Dios por encima de las circunstancias que sea. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios le prohibió a Adán y a Eva comer del árbol de la vida, pero a nosotros nos da el privilegio de comer del árbol de la vida. Entonces, adorar, vea, cuando la gente está adorando, puede adorar solamente a través de la revelación del Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos llena el Espíritu, nos lo despierta y nos revela el carácter de Dios, el carácter de Cristo, el carácter sublime de su obra, y a través de esa revelación, entonces nosotros terminamos adorando. Es decir, que la adoración y la revelación van tomadas de la mano. Por eso Jesús le dice, ustedes adoran a la samaritana. Juan capítulo 4, 23 creo. Le dice, ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos. Así que, ¿y cómo lo sabemos? A través del Espíritu. Entonces, la adoración comienza cuando nosotros tenemos la actitud correcta en cuanto a Dios. Por causa del Evangelio, el apóstol Juan había sido desterrado a esa isla de Patmos, una pequeña isla que era usada como una penitenciaría, como una cárcel por el Imperio Romano. Era una isla rocosa, árida, seca, no habían fuentes de agua, no habían arroyos, no habían ríos, no habían árboles, era estéril. Habían unas pequeñas parcelas, pero eran desarrolladas por algunos de los presos. Pero es nada que envidiar. Y allí, cuando Juan, dice la Biblia que estaba en el Espíritu en el día del Señor, Juan escucha la voz del Señor, el Señor Jesús. Él entendió que era la voz del Señor. ¿Cómo lo entendió? Estaba en el Espíritu. ¿Y en dónde él estaba en el Espíritu? En una isla. Y porque estaba en una isla, estaba de vacaciones. Estaba pasando un tiempo de recreación. No, estaba preso por causa del Evangelio. Y allí mismo, por causa del Señor, en esa isla seca, estaba seca, esa isla es seca, pero él no estaba seco, a pesar de que estaba encadenado, estaba condenado, desterrado. Él no estaba seco porque dentro de él corrían ríos de aguas vivas. Es decir, que nosotros podemos llegar a situaciones donde la persona común, la persona natural, se desvanece, pero tú puedes llegar a ser una persona que, aunque estés en la isla más seca, más solitaria, más desterrada, pero tú tienes revelación y tienes comunión con Dios y sabes quién es el Señor a quien tú le sirves. Aún allí, de tu interior correrán ríos de aguas vivas, correrán ríos de gozo. Entonces, ¿por qué el Señor se revela a Juan? Porque Juan estaba en sufrimiento. Por culpa de él, no, por ser fiel a Jesús. Cuando una persona le es fiel al Señor, soporta las pruebas, soporta las tentaciones, soporta las calumnias, las críticas, las persecuciones, soporta toda esa artillería que le envía el infierno, Dios lo recompensa. Lo recompensa con revelación, lo recompensa con unción, lo recompensa con alegría, lo recompensa con vida abundante. Entonces, Él le enseñó a través de esa revelación en ese lugar tétrico que Dios tiene para nosotros grandes enseñanzas, revelaciones, aún en los momentos más críticos de nuestra vida, en los lugares más pequeños, más desiertos, más despreciados y menos hermosos, a nuestro parecer,
ante nuestros ojos, allí Dios nos trae revelación. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Jacob, él estaba en un lugar, en un paraje en Berseba. Y él recostó su cabeza sobre la roca y vio una escalera y vio ángeles que subían y bajaban. En ese lugar solitario, él estaba perseguido por su sinvergüenzura, por su triquiñuela, por su falta de honestidad, por su ambición. Por supuesto que hay un contexto espiritual detrás de todo lo que él hizo. Pero él allí, aún estando solitario, estaba pobre, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Allí Dios le revela y le da una promesa que el lugar donde él estaba durmiendo acostado se le iba a entregar a él y a sus hijos. Imagínese usted. Eso lo produce la revelación. En un momento él no estaba contento. Estoy seguro que él estaba arrepentido de lo que había hecho. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado se aparta, que siente arrepentimiento de lo que hizo mal delante de Dios, Dios lo recompensa. Entonces, dice aquí que Juan estaba en el Espíritu. La palabra nos enseña en 1 Corintios, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre alguno, son las cosas que Dios ha preparado a aquellos que le aman. Pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, vea. Es el Espíritu Santo el que revela. No trate de encontrarle respuesta a las cosas que no sea a través de la fe, la oración, los ayunos, el clamor, la reverencia y buscarlo a través del Espíritu Santo, que es el que revela las cosas, porque la Biblia dice que el único que conoce los secretos de lo escondido del corazón de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, dice, pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vean, hay gente que no sabe el privilegio que tienen de ser hijos de Dios porque desconocen estas cosas, porque no tienen revelación del Espíritu Santo y no porque Él no quiera. Dice que el Espíritu Santo Dios nos los dio para que nos guiara todos los días, que recibiríamos poder cuando descienda sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, para la relación con Dios Padre, para la relación con Dios Hijo y para poder ser un adorador y ser una persona fiel, que ilumine, que marque la diferencia, y cuando lo digo así, lo digo en el sentido correcto, es necesario, fundamental, tener una relación con la tercera persona de la Trinidad, con el amén de Dios, con el Espíritu Santo. Usted sin el Espíritu no puede tener revelación, no tiene éxito, porque tener evangelio, tener conocimiento y no tener la unción del Espíritu, no tener al Espíritu es como tener el mejor carro del mundo, pero no tiene gasolina, o mejor dicho, no tiene motor. Él es el motor. La iglesia, Dios la puso, la depositó en las manos del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder adorar a Dios, necesitamos la revelación. Este libro de Apocalipsis, que es Apocalipsis en griego, que significa algo así como descubrir o de correr el velo. Cuando usted coge una ventana, las persianas y le hace así, las corre hacia los lados para ver. Eso es Apocalipsis. Dios descorrió la ventana de los misterios y nos reveló a través de la revelación del Espíritu las cosas que han de suceder pronto. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, un libro espiritual 100%. Apocalipsis 1:1, mire lo que dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es la revelación de Jesucristo. Y si dice revelación, el que reveló a Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesús reveló al Padre, pero el Espíritu Santo reveló al Hijo,
reveló a Jesús. Es el Espíritu Santo el que reveló, cuando oíste el mensaje, reveló la convicción a tu corazón, te reveló que lo que estás oyendo es palabra de Dios, rompió tus cadenas, te compungió, te quebrantó, te convenció, y entonces viniste a los pies de Cristo por el Espíritu. La Biblia dice que nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu. Sin el Espíritu, hermano, no tenemos vida aquí. Entonces, Juan estaba adorando a Dios. Dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hermano, y andar en el Espíritu, el clímax de vivir en el Espíritu es adorar a Dios. En el cielo hay adoración, porque en el cielo no hay nada de carne. Todo lo que está en el cielo es espíritu, y por eso todo en el cielo es adoración. Aquí hay alabanza, pero en el cielo hay adoración. Solo que nosotros debemos buscar ser adoradores, pero para eso necesitamos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces el Señor estaba adorando al Señor. ¿Por qué estaba adorando? Porque él estaba movido por la revelación que el Señor Jesucristo le había dado. Por eso él estaba allí. ¿Tú crees que Juan, después que lo metieron en ese sartén, esa olla de aceite hirviente, y lo zumbaron ahí, le pusieron una tapa arriba, como para freírlo, como un plátano, como un pescado frito, y pasó el rato y después salió ese hombre y se secó con una toalla, como que se estaba dando un baño en el jacuzzi? Todo el mundo cayó para atrás. ¿Pero por qué? Fue por el Espíritu. ¿Y por qué a Pedro lo decapitaron? ¿Por qué a Juan lo decapitaron? ¿Por qué a Pedro lo quemaron y lo crucificaron? ¿Por qué a Jacobo, que a Santiago le cortaron la cabeza? Hermano, porque Dios hace como quiere. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Eso lo dijo Pablo. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Ahora, él estaba adorando al Señor. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu. Y porque estaba en el Espíritu, porque por su fidelidad. Porque Dios estaba solo en una isla. Pero esa isla se convirtió en su aposento, en el lugar de reunión con el Señor. Así como Jonás en el vientre del pez. Lo que no hizo en la calle, por las calles de su pueblo, lo hizo en el vientre de un pez. Eso fue lo que hizo Pedro y Juan cuando estaban en la cárcel. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas cuando estaban en cadenas y adoraban a Dios. Porque había una revelación. Dios te revela. Y cuando tú recibes revelación, créalo, usted termina adorando a Dios. Ahora, pero ya ese fue el opening, ese fue el inicio de esa serie de experiencias y de revelaciones del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Él iba a recibir más. Él iba a continuar recibiendo más revelaciones, más visiones allí en ese lugar donde él estaba. El que recibió, ¿cuáles fueron las revelaciones? Y bueno, lo más importante es que la revelación de Cristo resucitado. Él vio a Cristo resucitado. Dice la Biblia que vio tras sus espaldas 7 candeleros de oro y a uno semejante al Hijo del Hombre que se paseaba en medio de ellos. Y dice que vio al Señor con una vestidura, unas túnicas hasta los tobillos y sus cabellos blancos como la lana. Vio al Señor. Y dice que cuando lo vio cayó como muerto y andaba en el Espíritu. Imagínese usted, cayó como muerto y andaba en el Espíritu. Eso sí, hay gente tan fresca que dicen, yo vi al Señor, el Señor me habló y en la carne. De verdad que, por supuesto que yo no creo, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice la Biblia que Dios no oye al pecador, pero que si alguno es temeroso de él, a él, y hace su voluntad, a él se oye. Lo segundo que Juan vio ahí es que la revelación de la condición de las 7 iglesias de Asia. Esas 7 iglesias fueron el producto de un avivamiento grande a través del Espíritu Santo por medio de Pablo. Cuando Pablo llegó a Éfeso, Éfeso era la gran ciudad, era la ciudad donde se fundó esa iglesia.
La iglesia de Éfeso era una iglesia con conocimiento, con doctrina. Era una iglesia ortodoxa, o sea que tenía la doctrina correcta. Y predicaba correcto y enseñaba correcto, pero tenía un problema, estaba muerta. Hay gente que habla la verdad, pero están muertos. Hay gente, por eso es que Pablo dice, unos predican por contienda, otros por avaricia, otros por envidia, pero a la final Cristo es predicado. Entonces, no es predicar sin el Espíritu. El mensaje puede salvar a mucha gente, pero es una iglesia muerta. Un cristiano, un creyente muerto. Las 7 iglesias hablan de las 7 condiciones en las que, o sea, cada iglesia tenía una manifestación de vida de acuerdo al contexto geográfico donde se desarrollaba. Cada una de ellas manifestaba culturalmente una vida espiritual. Por eso es que las tradiciones son enemigas de Dios. Jesús se lo dijo a los judíos, vosotros habéis invalidado el poder de Dios. En otra parte dice, en el poder de la palabra con vuestras tradiciones. Alabado. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Dios le da revelación de la condición verdadera. Le revela la condición en la cual estaban las 7 iglesias de Asia Menor. Pero él pudo ver la condición profunda. Dios le dio la profundidad espiritual para verle, para hacerle un sondeo, un escáner a todas esas 7 iglesias, una por una. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque estaba en el Espíritu. Porque hoy no hay ese discernimiento del Espíritu. Porque hoy se nos cuelan los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, los falsos. ¿Por qué una persona que el sábado adultera y el domingo está en el culto? ¿Por qué está allí? ¿Por qué suben a los altares a tocar instrumentos, a cantar y a aplaudir y a dar gritos de júbilo? Una persona que está en pornografía, que está atado a la corrupción, que está haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque hace falta la revelación. Y el que da revelación es el Espíritu. Pero si el Espíritu está contristado en la iglesia, Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para salvación. El Espíritu Santo está contristado, hermano. Cuando nosotros perdemos tiempo, pasamos más tiempo en la computadora chateando y navegando por el mundo que de rodillas, que buscando la presencia del Señor. Que cuando vemos que los vecinos, que los familiares se nos están perdiendo porque somos negligentes. Y el Espíritu Santo te capacitó para poner al mundo de cabeza, para hacer que el mundo arda en el poder de la palabra. Por eso, ahí está el Espíritu de Dios contristado. No hay revelación, porque la revelación la da el Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que Pedro, Hechos capítulo 5, cuando llegaron a Ananías y Zafira con un cuento, con un embuste, él lo descubrió, no que era divino ni que era brujo, estaba lleno del Espíritu Santo? Le dijo, Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, o sea, no me mentiste a mí, mentiste al Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo no está en todos lados. Claro, el Espíritu de Dios lo llena toda la tierra. Pero ¿por qué no se manifiesta así? Porque no en todo lugar se busca a Dios en espíritu y en verdad. No en todas las iglesias, las congregaciones, hay una vida que agrade al Espíritu Santo y que lo tenga contento, manifestando su gloria. El Espíritu Santo está contristado en muchos lugares. Lo tercero que se le reveló a él en ese momento, hermano, un momento duro. Era un momento en que la cual se sentiría cuántas veces el diablo no le hablaría ahí en la isla. Tú eres un miserable, como te dice a ti y me dice a mí, nadie te quiere, estás solo. Ese que llamaban Jesús se murió. Esos amigos tuyos, los 11, se murieron y tú quédate vivo, estás solo, estás viejo, nadie te quiere, estás aquí. Tú no sabes lo que el diablo le
estaba diciendo. Pero él lo que hizo fue insistir en la presencia de Dios. Se metió cada día profundo, hasta que estaba en el Espíritu. Y después que tú estás en el Espíritu, ya tú no vas a oír al mundo, no oyes al diablo, no oyes tu carne, no oyes al enemigo. Ahora oyes al Espíritu de Dios, oyes al Padre que te habla y te dice: tú eres mi hijo amado, mi hija amada, en ti tengo complacencia. Oye la voz del Espíritu Santo, ese silbo apacible que atraviesa los portales de tu corazón, inunda tu alma y baña tu espíritu, y termina diciendo: Abba, Padre. Lo otro que le revela está en capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Quiero brincar así para más o menos te vaya armándose para lo que vamos a decir. Ahí en ese capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, Dios le revela a él la adoración celestial. ¿Qué significa adoración celestial? Que aquí nosotros adoramos porque es un modelo de lo que se hace en el cielo. Tú vas a vivir eternamente en el cielo las cosas que comiences a vivir aquí en la tierra. En el cielo todo es santo, pero tú tienes que ser santo en la tierra, porque allá no entra nada inmundo, y sin santidad y paz nadie verá al Señor. Tienes que adorar y alabar a Dios, porque eso es lo que hay en el cielo por la eternidad. Capítulo 6 hasta el 19, Dios le revela a Juan los juicios sobre el mundo, sobre la tierra, sobre los pecadores. Y en el capítulo 20, 21 y 22 le revela los últimos eventos de la historia de la humanidad en la tierra. Entonces, amados hermanos, la adoración nos lleva de verdad a tener una mayor relación con Dios. Nos lleva a tener un amor profundo por lo que es del Espíritu Santo. Nos lleva a tener una mayor revelación de Dios. El Señor Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mira, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre. Jesús honró al Padre. El Padre honra al Hijo. El Espíritu Santo honra a Jesucristo, y Él os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Bendito sea el Señor, que yo os he hablado. El Padre no honra no exalta a ningún hombre aquí en la tierra. Él exalta a Jesucristo, a su Hijo Jesús. Él no presenta a ningún hombre en la tierra que merezca esta alabanza que merece Jesús, esta adoración que merece el Señor Jesús. ¿Por qué? Es pues la vida eterna un continuo y apasionado sentimiento, deseo y de revelación de Dios. Necesitamos la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es un taxi, o es un vehículo, vamos a decirlo así mejor. Es un vehículo que te conduce a un lugar. ¿A dónde nos conduce la adoración? Te conduce al trono de Dios. Te conduce a conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. El mundo está como está porque conoce de ciencia, conoce de matemática, conoce de física, de astrofísica, conoce de astronautas, pero no conoce la palabra, no conoce, y si conoce la Biblia, no conoce la revelación, no conoce al Dios que inspiró esa Biblia, esa palabra bendita. Entonces la adoración te va a llevar a la presencia de Dios, al mismísimo trono de Dios. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 4. Ya la iglesia no está. La iglesia está en el cielo. Apocalipsis 4.1 dice: después de esto, mire, después de que del rapto de la iglesia, ya la iglesia no está en la tierra. Pero miró, ¿qué miró Juan? Y aquí una puerta abierta en el cielo. Oh, gloria a Dios. Y la primera voz que oí,
Eso habla de primicia, eso habla de primacía. Tú no puedes honrar a Dios si no lo pones primero, a Él primero en tu vida. Tú no puedes agradar a Dios si no es primero Dios que tu familia, que tus hijos, que tu casa, que tu carro, que tu dinero, que tu negocio, que tú mismo. Primero Dios. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, hablando con Él. ¿Por qué hablaba con él? Porque Juan estaba en el Espíritu. ¿Cómo pretendemos nosotros que Dios nos hable? Que Dios nos hable si estamos vueltos una salchicha. Estamos vueltos no sé, estamos vueltos una hamburguesa. Estamos hechos un churrasco. Una parrilla argentina. Que es pura carne. Entonces, ¿cómo nosotros? Dice, después de esto miré aquí una puerta abierta. La puerta estaba abierta. ¿Alguien la abrió? ¿Quién puede abrir una puerta en el cielo? Solamente el que está en el cielo. Ningún hombre puede subir al cielo, abrirte puerta a ti. Tú no puedes buscar al hombre para que el hombre, sea quien sea, de la religión que sea, te abra la puerta. La puerta se llama Cristo. Y eso de que una puerta abierta, porque si alguien siempre ha estado abierto a un diálogo, a hacer un pacto de paz con el hombre que está en pecado, es Dios. Él está abierto, Él nunca se ha cerrado. Satanás es el que cierra todos los espacios, te cierra la esperanza, la posibilidad, según Él, de que tú seas salvo. Ni por lo que hiciste, por lo que has hecho. No, Él te ha abierto una puerta. Una puerta abierta en el cielo, era una puerta celestial. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, hablando del rapto, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de tal. Le dijo, sube acá. La primera, el Señor bajó a la tierra. Ahora no, ahora es alguien que sube arriba. La iglesia no es de aquí. Pronto vamos a oír la voz de ese Jesús poderoso, de nuestro amado esposo, del Señor, que nos dirá, sube, amada esposa mía, santa mía, y subiremos y recibiremos al Señor en las nubes del aire y estaremos siempre con el Señor. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Mire, para poder entender las cosas espirituales, hay que subir a la presencia de Dios. Allí donde está en el cielo la despensa de las revelaciones, el Espíritu del Señor. Es Dios que nos revela sus cosas. Porque dice que, mire lo que vio, una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque la adoración, a través de la revelación, tú adoras, y la adoración genuina, auténtica, verdadera, la que llega al corazón de Dios. Esa adoración es una llave que entra en esa puerta y te va a abrir la puerta. La adoración te abre la puerta del cielo. Te abre la puerta del cielo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí dice aquí una puerta abierta. Esto sí me gusta. Podemos recordar que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y también en los tiempos de Elías, el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Pero mira cómo dice, y se abrió el cielo cuando Jesús subió del agua del río Jordán, bautizado. Se abrieron los cielos. Él abrió los cielos por nosotros. Usted lee la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Nadie jamás hizo esto, que se abrieran los cielos. Entonces, Elías, por el contrario, cerró los cielos 3 años y medio y no hubo lluvia. Y luego Elías oró y el cielo dio lluvia. También dice que nosotros debemos probar al Señor. El Señor va a abrir para nosotros
las ventanas de los cielos, puertas abiertas tenemos si buscamos a Dios en espíritu y verdad, y Él derramará sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Estoy hablando de la adoración, hermano, porque la adoración es como, la adoración viene siendo como un tractor que va andando en un terreno pedroso, lleno de palos secos, de raíces muertas, de maleza, de espinas, de cardos, de cactus, y ese tractor va limpiando ese camino y detrás viene la revelación, viene esa comunión profunda con el Espíritu Santo. Comience a adorar a Dios, comience a adorarlo, y la adoración está ligada a tu vida de comunión con Dios. Entonces la adoración va a preparar siempre el camino, va a abrir camino, va a preparar el ambiente para que su presencia se manifieste. Y cuando eso sucede, cuando la presencia de Dios se manifiesta, prepárese, porque cualquier cosa puede suceder. Cuando la Shekinah, cuando la presencia manifestada de Dios sobre el pueblo se manifestó, sucedieron cosas extraordinarias. La piedra botó agua, las codornices llovían, llovía maná, el cuerpo de ellos, si engordaban o crecían la ropa junto con ellos en el desierto, no se envejecían la ropa, los pies no se le hincharon, 40 años caminando, los pies no se le hincharon, a los niños le crecía el pie juntamente con los zapatos, no había necesidad de ir a la zapatería porque nunca se desgastaron sus zapatos. El que camina con Dios, que representa los calzados de los pies, el bendito apresto del Evangelio de la paz. Cuando nosotros estamos bajo la presencia de Dios, nosotros vamos a caminar en ese evangelio que no se gasta, en ese evangelio que no se cansa, en ese evangelio que no puede ser afectado por el tiempo, el espacio, por circunstancias. Nos morimos nosotros, pero ese evangelio sigue allí. Nos morimos con nuestros pies metidos dentro del apresto, dentro de las sandalias del evangelio. Nosotros nos morimos, pero el evangelio sigue vivo. Seguimos aquí, bendito sea el Señor. Entonces, amado hermano, a través de la oración, de la adoración, de la revelación que te lleva a adorar, o la adoración que te abre espacio y te sumerge, o mejor dicho, te eleva al lugar donde tú puedes recibir revelación. Todas estas dos cosas te van a preparar, te van a adecuar para que tú puedas escuchar la voz de Dios y conocer los secretos, los planes, los propósitos y los diseños que Dios tiene para tu vida. La voz, dice la Biblia, y la voz que oí. Mira cómo dice, y la primera voz que oí, oyó. O sea, es la adoración y la revelación lo prepararon para oír la voz de Dios. Y ahora él sabía que era la voz de Dios. Y dice, sube y te mostraré revelación. Vea, oír la voz de Dios y después te va a mostrar. Eso te va a llevar a la presencia de Dios, donde Él te va a revelar cosas. Y te mostraré las cosas que sucederán pronto. Ese pronto de Dios no está sujeto a calendario, sino a su voluntad. Un día para Dios como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, dice que Juan subió y estaba frente al trono. Vio al trono y al que estaba sentado en el trono. La adoración nos va a elevar a llegar al trono de Dios. Cuando tú aprendas a adorar, vas a llegar a la mismísima presencia de Dios. Vas a tener contacto directo con el trono de Dios. Llega un momento que uno está en la adoración. Está allí en ese cuarto donde estés adorando a Dios. Tú no quieres frenarte, tú no quieres que la noche se acabe, tú no quieres que suene el día, el gallo para tener que ir a trabajar, a estudiar, tú quisieras quedarte allí. Esa es la adoración. Dice la Biblia que Él aparece de nuevo la obra del Espíritu Santo. Dice, y estaba en el Espíritu
El Espíritu Santo nos va a llevar al trono. Él es el que nos lleva a Jesús. Es el que nos lleva al trono de gracia. Es el que nos hace confiar, no en nosotros, sino en Jesús, en lo que Él hizo. Y llegamos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno y la gracia. Él nos va a llevar al trono de Dios, que es trono de autoridad. Hermano, cuando nosotros adoramos y subimos al trono de Dios, ¿sabe qué estamos agarrándonos? De la autoridad que sujeta el universo. Los demonios tienen que sujetarse, el diablo tiene que sujetarse, las enfermedades tienen que desaparecer, porque estás agarrado del que tiene todo poder. Entonces Él nos hace mucho más consciente. Cuando estamos allí en el trono de Dios, nuestros sentidos se abren y entonces nos hacemos más abiertos, tenemos más conciencia de las cosas espirituales, de las cosas eternas. Pablo lo dijo en Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, vea, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el versículo 3 te lo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, en el trono de Dios, usted ve que lo que hay es una constante. Hay algo que nunca cambia y es la adoración. En el trono de Dios, lo que hay es una perpetua, eterna y gloriosa adoración a Dios. Dice que los 24 ancianos se postraron y adoraron al que estaba en el trono y al Cordero. Ahí no adoraron a nadie más. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo son los únicos que merecen la adoración. ¿Y para quién es la adoración? Para el Cordero. Para el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Apocalipsis 5, 6, 7 y 8 dice así. Y miré aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie. Un cordero no está en pie. Un cordero anda en 4 patas. En pie, como inmolado, o sea, estaba sacrificado, degollado, que tenía 7 cuernos, poder para gobernar, para reinar. Y también habla de fuerza. Y 7 ojos, la plenitud de que Él todo lo ve. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos 7 espíritus, no es que son 7 espíritus, uno solo, pero está hablando de la manifestación del ministerio séptuple del Espíritu Santo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mire de quién se postran en el cielo. Delante del Cordero. De nadie más. Todo, el único que resucitó y está vivo en cuerpo de gloria es Jesús. Los demás muertos en Cristo están allí, vestidos de blanco, en el paraíso de Dios, en reposo, esperando el toque de la final trompeta, y resucitan los muertos en Cristo. Entonces dice, y se pararon los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, arpas y copas llenas de oro. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira lo que tenían, arpas y copas. Ambas cosas van juntas en el cielo. El arpa, alabanza, adoración, la adoración al Señor. Y la copa significa la alabanza continua, las oraciones de los santos. Esa oración que va al cielo, pero una oración de comunión, no un clamor por situaciones, por dificultades, no, es una oración espontánea como Jesús, Abba Padre, te alabo, porque tú me oyes, yo sé que siempre me oyes, eso, algo así. Entonces ahí Jesús, dice la Biblia, que Él recibe toda la adoración.
Hay muchas cosas que vemos aquí en este capítulo 5, versículos, lo que acabamos de leer. Vemos cosas muy importantes. Primero, los 4 seres vivientes. ¿Qué son esos 4 seres vivientes? Los seres angelicales. Son seres espirituales, angelicales. 24 ancianos, lo hemos hablado muchas veces. Habla de los 24, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas. Y del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Es decir, ambas revelaciones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen para adorar a Dios. A Dios se adora en el pasado, se adora en el presente y se adorará en el futuro. Y toda rodillas se doblará delante de Jesús y toda lengua confesará que Él es el Señor. Lo alabará aunque no quiera. Dice un cordero como inmolado. Está hablando del sacrificio del Señor. Está allá arriba, recibe alabanza, adoración, recibe esa manifestación de gratitud porque Él fue inmolado, Él se sacrificó. Mire, el que no tiene en su vida un tiempo de calvario no podrá tener un tiempo de gloria. Antes de la gloria viene el calvario, antes de la resurrección viene la muerte. Antes de la corona de gloria, corona de vida, hay corona de espina. Pero la gente poca quieren eso. Ahora dice que el número habla de 7 cuernos, 7 ojos, los 7 espíritus. El número completo, la plenitud de los cuernos, el poder, la plenitud del poder de Dios. Y los ojos habla de la plenitud del que todo lo ve, del que todo lo escudriña. Salmo 139 dice que el Señor está en todos lados. Él es el testigo fiel. El testigo fiel es el que lo ve todo, el que vio algo. Entonces, el libro contiene todos los juicios finales de Dios. Las arpas son instrumentos. También la Biblia menciona trompetas, flautas en el cielo. Pero arpa es un instrumento de alabar a Dios. Y la copa de oros que representan, que son unos recipientes divinos, son recipientes santos. Y el incienso ¿quién era lo que quemaban los inciensos? El incienso eran los sacerdotes. Y él dice la Biblia que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Los sacerdotes, el sacerdocio se acabó, porque es una función, es un ministerio del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, Él instauró un nuevo modelo de sacerdocio. Ahora Él es el sumo sacerdote. Antes, para ser sacerdote tenía que ser judío, tenía que ser, aparte de ser israelita, tenía que ser de una tribu específica, de la tribu de Leví. Y usted sabe todo eso. Ahora no. Ahora dice la Biblia que Él nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. No importa de dónde tú seas. Si tú eres hijo de Dios, Dios te convierte en un sacerdote para que quemes incienso, para que intercedas, para que ores, para que clames, para que subas a la presencia de Dios. Tú con el incienso de alabanza y adoración, para que des testimonio, para que te vistas de las vestiduras sacerdotales, de dignidad, vestiduras largas, vestiduras de poder. Todos los redimidos deben dar adoración al Señor. Fíjense, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento morían, llegaban al seno de Abraham. Y el Señor, cuando murió, descendió a los infiernos por 3 días y 3 noches. Y cuando resucitó, dice que trasladó los que estaban en el seno de Abraham, ahora los trasladó al paraíso de Cristo, al paraíso de Dios. Y los que están muertos en Cristo están vestidos de blanco esperando la resurrección. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo estamos llamados a adorar al Señor, a ejercer alabanza y adoración al Señor.
Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, ya voy terminando. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro. Eso es un cántico a Jesús, al Cordero. Y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, en otras palabras, te ganaste ese privilegio. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho reyes, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ve? Que ahora el sacerdocio no es una función de privilegio de X o Y persona, no. Todo aquel, vea, pueblo, reino, nación, lengua, linaje, todo aquel que viene a Cristo, lo lava con su sangre, Dios lo convierte no solamente en un rey con la autoridad, para tener autoridad, sino como sacerdote, para poder ministrar la presencia de Dios en la tierra. Dice que cantaban un cántico nuevo. Es nuevo porque nadie nunca lo ha cantado. Si yo digo que algo es nuevo, es porque nunca nadie lo tuvo. Cuando dice que el que está en Cristo nueva criatura es, no importa qué diablura tú hayas hecho, tú viniste a Cristo, Él te lavó con tu sangre, te hizo nuevo. Entonces ya el Padre no ve en ti ningún pecador, es nuevo. Entonces, nadie ha cantado ese cántico, nadie se lo sabe. Y en ningún otro momento de la Biblia se ha hecho esto. Es nuevo. Nadie en la Biblia no está este cántico. Es un cántico nuevo, nadie lo sabe. Sabe que la Escritura enseña que debemos cantarle cántico nuevo al Señor. ¿Dónde lo dice? Eso está en Isaías 42, versículo 10, que dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Dios nos manda a cantar cántico nuevo, porque el cántico es una expresión de gratitud y todos los días tenemos que ser agradecidos. Cada día tenemos, nuevas son sus misericordias, nuevas son su gracia, es nueva. Dice que sus misericordias fueron hechas nuevas cada mañana. Cada día nos encontramos con una misericordia nueva, con una experiencia nueva, con sorpresas nuevas. Cada día Dios nos bendice con nuevas cosas. Entonces, ese es un continuo, un ciclo de alabanza al Señor. Y el Salmo 33:3 y Salmo 43, Salmo 96:1 dicen lo mismo. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. El Salmo 98:1 dice así, y el Salmo 149:1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alabado sea el Señor. Es decir, que cuando hay santificación, cuando hay santidad, se conoce porque la alabanza fluye, y la adoración fluye, y la revelación fluye, y la reverencia fluye, y el Señor Jesús tiene el primer lugar, y vivimos para engrandecer y glorificar su nombre. Y concluyo con esto. Aquí se nos dan por lo menos 2 razones para adorar a nuestro Señor Jesucristo, bíblicamente. Dice, con tu sangre nos has redimido. Por eso damos un cántico nuevo. Con tu sangre, cada vez que nosotros alabamos al Señor, lo hacemos en la conciencia de que hoy estamos alabando a Dios porque Él vino y entregó a su Hijo Jesús en la cruz, se derramó toda su sangre bañó el madero, su sangre toda, hasta la última gota de su cuerpo, de sus venas, salió de su cuerpo, no nos negó, hasta la última gota nos las dio para pagar hasta el último pecado, pagar el último precio, la última ofensa. Por eso nuestra alabanza tiene que ser en conciencia, nuestra adoración a esa sangre derramada. Sin sangre no hay evangelio, sin sangre no hay alabanza, sin sangre ¿a qué viene el Espíritu Santo? Sin sangre no hay pureza, sin sangre no hay un cántico nuevo, sin sangre no hay redención. Y lo otro es, nos has hecho reyes.
y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros somos reyes para Dios. No importa que para otros seamos lo que sean, lo que ellos nos dé la gana, les dé la gana de llamarnos, pero para Dios somos reyes, somos sacerdotes. Usted es una reina, usted es una sacerdotisa en Cristo. No importa lo que otros digan que tú eres. Nos hizo partícipe el Señor de su reino y de su presencia. Y dice que reinaremos con Él sobre la tierra. Reinaremos con Él sobre la tierra. Eso se llama sacerdocio eterno. Sacerdocio eterno. Por eso el Señor dice en los Salmos que el Señor hizo al Señor Jesús sacerdote. Sacerdote. Hablando del sacerdocio de Melquisedec, que dice según el orden de Melquisedec, rey de justicia, significa Melquisedec, y el rey de justicia se llama Jesús. Él es justicia nuestra, el rey de justicia, el rey de la justicia, o sea, él reina sobre la justicia. Satanás reina sobre la injusticia. Todas las injusticias revelan quién es el que está reinando en esa situación y en esa circunstancia y en esa persona que está haciendo injusticia. Pero el Señor reina sobre la justicia. El Señor es Rey de justicia. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y para concluir, hermano, Dios está buscando adoradores por toda la tierra que le adoren en espíritu y en verdad. Anda buscando hombres con corazones hambrientos de su presencia, con un apasionado deseo de conocerlo a Él, de conocer su gracia, de sumergirse en el río de su presencia. Y Él va a responder, manifestándose en la intimidad de su adoración. Cuando tú lo adores, Él se manifiesta, Él te va a hablar, Él te va a abrir la puerta de los cielos, te va a revelar, te va a hablar al oído. Y se abrirán los cielos, pero junto con los cielos se abrirán tus sentidos, se abrirá tu oído para oír como los sabios, se abrirá tu corazón para que entre el Rey de Gloria. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti de una manera sobrenatural, de una manera especial, y conocerás los secretos y los diseños de Dios y esos planes que Dios tiene para ti, y entenderás con mayor claridad, entenderás a plenitud el precio que Jesús pagó por ti y pagó por mí. Por eso necesitamos ser adoradores. A mí alguien un día me preguntó algo respecto, ¿qué era yo? Aparte de ser un siervo humilde del Señor, yo le dije, yo solo soy un adorador del Señor. Le adoro y lo bendigo cada día de mi vida. Conócelo, porque Él está abierto. Dice la Biblia que la palabra de Dios, libro abierto, un libro abierto. No hay cosas, aquí no hay tantas complicaciones. Los hombres son los que han complicado la palabra, han complicado el mensaje del Evangelio. El Evangelio es sencillo, que el Evangelio fue hecho para los niños. El reino de los cielos es para los niños. No hay nada más sencillo que un niño. Tú no tienes que usar palabras técnicas, palabras rimbombantes. Un niño lo confunde. El niño es sencillo, el niño es tierno. El mensaje del Señor es un libro de sencillez, de ternura. Este mensaje está dirigido a los corazones tiernos, a los corazones de niños. Él nos mira como niños. Nosotros somos sus niños, somos sus bebés. Por eso el Espíritu Santo nos cuida y Él quiere que nosotros crezcamos, pero bajo el amparo de su mano, que crezcamos sanos hasta que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Así que yo espero que usted haya entendido. Él te llamó para bendecirte,
Él te llamó para que tú le adores en espíritu y en verdad. Entra. No importa en qué isla de Patmos tú te encuentras, no importa a qué isla de Patmos te hayan llevado los hombres, a dónde te hayan llevado en su maldad, pero aún allí donde estás, reverdecerás. Así como la vara de Aarón, que estaba seca, sin ramas, sin nada, sin posibilidad de retoño. Allí retoñó, dio hojas nuevas, dio sarmiento, dio fruto. Entonces, Dios quiere acabar con tu sequedad. Y allí donde estás, tú no necesitas irte a ningún lugar. No necesitas buscar a ningún hombre por allí para que te imponga mano, para que no. Métete en la presencia del Señor. Él tiene revelación para ti. Él tiene para ti una posición dentro de su cuadro de adoradores. Tú eres uno de ellos. Hay un puesto que es tuyo. No lo has ocupado porque no has entendido que necesitas santificarte, necesitas conocer a Dios, necesitas entender el sentido por la cual tú estás acá. Y cuando tú entiendas todo eso y se ha revelado la profundidad del sacrificio de Jesús, cada gota de sangre que salió de su cuerpo, tú la miras y la peses sobre tu conciencia, tú podrás entender la grandeza de Dios. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor pueda, de que puede, de que tú puedas entrar en la presencia, tú puedes si quieres, del Señor. No salgas de la presencia de Dios. Si sales de la presencia, te vas a encontrar con un mar embravecido, remolinos y resacas de un mar lleno de mentiras que te van a hacer apagar tu fe. Así que busca a Dios ahora en espíritu y en verdad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les pido la oración. Necesito que el Señor me fortalezca. Entonces les pido por favor sus oraciones. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Shalom.